Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino evade las lanzas. Esta enseñanza o este pensamiento habla de aquel hombre que se dijo de él conforme al corazón de Dios, aquel hombre Melech David, ¿verdad? Aquel David que era el rey de Israel. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar sobre su vida, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 17, la primera referencia que nosotros leemos es Samuel unge a David. Es decir, que es lo primero que acontece para todo lo después. Después de esta referencia, si usted gusta corroborar en su Biblia, se va a dar cuenta que la siguiente referencia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, le vuelvo a repetir, la primera referencia dice Samuel unge a David. La segunda, David toca para Saúl. La tercera dice David mata a Goliat. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante, es decir, lo que hizo la diferencia en la vida de David fue que tenía la unción de parte de Dios. Ahora, esa unción fue una unción que Dios decide dársela a David. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla al profeta Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí para que unjas ahí al que yo quiero verdaderamente que sea el rey, pues él ve al más alto, al más guapo en la casa de Isaí, ¿verdad? Y pronto dice, este mero es el que es el ungido del Señor. Y Dios le dice, oye, cuidado, que tú estás viendo el aspecto externo, pero yo veo el corazón. Es decir, que podría externamente tener muchas cualidades este hijo de Isaí, pero David no se encontraba entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez David era desechado, era menospreciado, era despreciado de parte de sus hermanos, incluso de su padre y de su familia. De tal manera que cuando el profeta, ¿verdad?, no ve ahí que está aquel que Dios quiere que unja, pues le pregunta a Isaí, oye, ¿estos son tus únicos hijos o tienes algún otro? Ah, pues sí, tengo ahí algún otro, David, aquel está ya con las ovejas, no te preocupes tú por ese, no creo que ese sea, pero dice, mándalo llamar. Cuando llega el pequeño David, Dios le dice, ¿verdad?, al profeta, este es el que yo quiero, úngelo, úngelo, porque yo no veo lo externo, yo veo lo interno. Y David se pasaba esos momentos preciosos delante del Señor, adorando a su Dios. Dios lo llama, ¿verdad? Y le da esa unción. Esa unción hace un cambio diferente en la vida de David. Y aun cuando él estaba ungido, no dijo, ya yo soy rey, quiten a Saúl ya de esa posición, porque yo soy el rey. No, había un respeto, de tal manera que cuando incluso Saúl estaba en la posición de rey, todavía David le servía. David estaba ahí como un siervo, ¿verdad? Y tuvo la ocasión de poderle incluso quitar la vida a Saúl, porque éste sí lo quería matar, pero incluso estando él en esa posición, no lo hizo. Y la escritura dice, no voy a tocar a sus ungidos, no voy a tocar al ungido. Es decir, tenía un respeto por aquel hombre, aunque si estaba mal, aunque si Dios lo había desechado, aunque si lo que hubiera pasado con él, pero había un respeto por parte de David para Saúl. Ahora, fíjese esto qué interesante, porque la unción que David tenía era una unción que cambió su vida, que tenía ese respaldo de parte de Dios para poder hacer lo que él hizo, algo tan tremendo. Esa unción, le vuelvo a repetir, está en la referencia, la primera referencia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, David es ungido por Samuel, ¿verdad? Y después David le sirve a Saúl y después David mata a Goliat. ¿Sabe que cuando David mató a Goliat, él tenía esa unción, ese respaldo? Por eso cuando llega David a enfrentar a este gigante, pues él tenía la unción. Tal vez no tenía la armadura, usted recordará que le quisieron poner
ver la armadura y no le quedó, ¿verdad? Solo llevaba su honda y unas piedras y su vara de pastor. Y cuando él llega a ese lugar de batalla, pues Goliat también lo ve y lo menosprecia, lo desprecia, lo rechaza y dice: ¿quién es este? Mándenme a un hombre de guerra, no me manden un muchacho a pelear. Y además dice: ¿y por qué vienes a mí con palos y piedras? Pues ni que fuera perro. Pero sabe, David había matado osos y leones y tal vez dijo: este se siente perro, con una pedrada lo mato a este. Fíjese qué terrible que cuando David se presenta en esa línea de batalla, Goliat lo menosprecia y dice: este muchacho va a pelear contra mí. Y David confiadamente camina y es que le dice a Goliat: es que tú piensas que yo voy a pelear. Te quiero decir, Goliat, yo no voy a pelear. Tengo uno que pelea por mí, tengo uno que me defiende, tengo uno que me auxilia. Goliat veía a ese pequeño hombre sin armadura, sin espada, con sus piedras, con su honda y la vara de pastor, porque no sabía que había uno detrás de él que peleaba por él. Yo te quiero decir, hermano amado, cuando tú has recibido la unción de parte de Dios, no importa qué gigante te enfrentes, es que no es tu capacidad, no es lo que tú puedes, no es tu fuerza, es que hay uno detrás de ti que pelea por ti. David no tenía que pelear, había un Dios que lo iba a defender. Por eso le dijo: yo he venido en el nombre del Dios de Israel. Y tú has desafiado a los escuadrones de ese Dios de Israel. En ese nombre venía. No venía en su nombre, no venía en su capacidad, no venía en sus habilidades, venía en el nombre poderoso del Dios de Israel. De tal manera que Goliat pues se sintió tal vez ofendido y como diciendo: bueno, ¿qué me va a hacer? No me va a hacer nada este muchacho. Pero venía en el nombre del Señor. Ahora vamos a ver el primer versículo, vamos ahora sí a entrar a la enseñanza. Primer libro de Samuel 18:10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Fíjese bien, un espíritu malo venía de parte de Dios para tomar a Saúl. Pero ¿por qué dice él desvariaba? Vamos a ver otra versión que dice: y al día siguiente aconteció que el espíritu malo de Dios entró en operación sobre Saúl, de modo que él se portó como profeta dentro de la casa. Yo le quiero decir algo: puede haber mucha gente allá afuera que tome posiciones de profeta, de pastor, de apóstol, de evangelista, de maestro, que tal vez haya una operación de un espíritu malo, y aquí está lo terrible, que es de Dios, porque aquí dice: el espíritu malo de Dios entró en operación sobre Saúl, se empezó a portar como un profeta. Por eso es necesario discernir los espíritus. Por eso es importante ver realmente con qué espíritu te está hablando alguien, de tal manera que este Saúl se portó como un profeta, dice aquí, dentro de la casa. No habrá gente tomando posiciones que no les corresponden, que se porten como pastor, que se porten como apóstol, que se porten como profeta, pero que es esto inducido por un espíritu malo de parte de Dios, por causa de que siempre han querido, tienen una aspiración y quieren tomar lugares que no les corresponden. Y eso fue exactamente la vida de Saúl. Él fue rey, pero usted recordará que Saúl tomó esa posición no porque Dios haya querido, sino que estaba en esa posición porque usted lo puede revisar en su Biblia. El pueblo de Israel vino ante el profeta Samuel y le dijo: queremos un rey como las demás naciones. Y cuando Samuel le habló esto a Dios, Dios le dijo: es que ¿por qué te preocupas si no te han rechazado a ti, no te han despreciado a ti, sino que a mí, dice Dios, me han despreciado? De tal manera que tomó una posición donde no le correspondía. Número dos,
toma otro lugar que no le corresponde cuando Samuel le dice: espérate porque vamos a ofrecer sacrificio cuando sea declarado y establecido tu reino. ¿Y qué es lo que pasa en esa ocasión? Lo puede revisar también en su Biblia, que Saúl, viendo que Samuel se tardaba y que el pueblo empezaba a desertar, pues él mismo ofreció el sacrificio. Cuando Samuel llega y ve lo que hizo, le dice: locamente has hecho. ¿Por qué tuviste que tomar un lugar que a ti no te corresponde? De tal manera que en este tiempo que vivimos hay muchas personas que tienen un malo espíritu que entra en operación, y la gente se porta como profeta, se porta como pastor, se porta como un ministro, cuando en realidad Dios no los ha colocado en esa posición. Pero fíjese, además de esto, Saúl tenía una lanza en su mano. El verso 11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió 2 veces. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Siempre habrá esa gente que te quiera clavar en la pared. Siempre habrá una persona que te quiera dañar, que te quiera lastimar, que te quiera afectar, porque simplemente no puede tolerar cuánto Dios te ama, no puede tolerar cuánto Dios te respalda, porque la misma escritura dice en el versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Sabes que cuando hay gente que ve que Dios está contigo, te quieren clavar, hermano, en la pared. Pero ¿sabe qué hizo David? Evadió la lanza. Yo te quiero decir algo, hermano amado: cuando te lancen esas palabras de maldición, esas palabras contra ti, tú simplemente evade. Naturalmente, ¿qué haríamos? Tomaríamos la lanza y pues se la aventamos de regreso, ¿verdad? Pero David no hizo esto, porque él decía: yo no puedo estar en contra de un ungido, aunque Dios ya no está con él, aunque Dios realmente le envió un espíritu malo, pero yo no puedo dañarlo. Ahora fíjese qué terrible. Saúl tenía esa envidia, ese enojo tan terrible, hermano, pero David simplemente evadió y siguió tocando el arpa. Yo te quiero decir algo, hermano amado: tú sigue alabando, sigue adorando, sigue bendiciendo el nombre del Señor. No te distraigas con las lanzas que te avientan, no te distraigas con esas cosas que lanzan contra tu vida. Tú sigue adorando y alabando el nombre poderoso de tu Dios, porque sabes, Dios se encargará de ti, hermano amado. Por eso también nosotros vemos en el verso 23 que dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, 3 cosas pasaban: tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te ha dado la unción, hermano, cuando Él ha derramado su unción, vendrán estas 3 cosas sobre tu vida para que tú las ministres también a otros. Tendrás alivio, estarás bien, y toda cosa mala, negativa, se apartará de tu vida y de aquellos que te escuchan, de aquellos a quienes ministras. Hermano, por eso qué tremendo. ¿Qué estoy ministrando a los demás? Estoy ministrando alivio, estoy ministrando bendición, estoy ministrando que lo malo se aparte, o estoy atrayendo negatividad, estoy atrayendo lanzas incluso con la misma gente para que ellos también tiren lanzas a otras personas. Por eso, hermano amado, qué importante ver que la unción que Dios nos ha dado produzca en los demás alivio, produzca estar bien, produzca que todo lo malo se aparte. Así que si tú no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que la compartas con tus seres queridos y de esa manera seas de bendición para muchos más. También, si a ti te gustaría hacer una donación al ministerio, pues aquí está la clave, está la información para que tú lo puedas desarrollar. Así que yo espero que este pequeño pensamiento sea de bendición, y recuerda: ¿dónde es donde Dios envía esa unción? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae, ¿verdad? Entonces, qué importante tener esa armonía, tener esa comunión, estar bien con mis hermanos, porque eso es lo que Dios desea. Evade las lanzas, hermano. No pongas atención a esas lanzas, evádelas, porque Dios está contigo y Dios te va a bendecir y te va a librar de tus enemigos. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.